buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora en que usted pueda conectarse y unirse a nosotros nuevamente para continuar con el estudio de nuestra serie Conozcamos el Evangelio de la Gracia. Y estamos viendo esta diferencia entre la religión de la gracia, la religión que se expresa por medio del Evangelio de la gracia de Dios, el Evangelio que ha sido revelado por Dios en Cristo y a través de la predicación propia del Evangelio, esa predicación que nos llegó por medio de los apóstoles. De este Evangelio ya hay luces en el Antiguo Testamento, pero ya su cumplimiento y su, culminación ya lo vemos en el Nuevo Testamento de manera ya de plenitud, en una manera de plenitud. Ya es en el Nuevo Testamento donde podemos ver este Evangelio. No es que no lo podamos encontrar en el Antiguo Testamento, definitivamente sí podemos encontrarlo. Pasajes como Génesis 3:15, la primera promesa mesiánica, algunos pasajes de los Salmos, pasajes de los profetas, por ejemplo Isaías 53 es un ejemplo clarísimo de este Evangelio de la gracia, en fin, pero ya en su manera más plena, completa, cumplida y totalmente clara, sin ningún velo de misterio, pues está completamente en las páginas del Nuevo Testamento. Entonces, estamos aquí en el libro de la carta a los Gálatas y estamos viendo hoy una continuación del audio anterior en el que comenzamos a ver en la que continuamos, porque ya llevamos audios anteriores hablando acerca de esta diferencia, de la diferencia entre las religiones de las obras y la religión de la gracia, y cómo el Evangelio de la gracia, el Evangelio que se basa en el pacto de gracia, es el pacto del Espíritu y la obra del Espíritu, es la iniciativa de Dios, es la obra de Dios, en tanto que las religiones de las obras, las religiones de la ley, y digo las religiones de la ley porque lo que estoy queriendo decir o a lo que me estoy queriendo referir es a todas las formas de religión que puedan existir en el mundo, que en esencia todas se apoyan en algún tipo de mecanismo de obras que hay que cumplir para que la persona que está involucrada en este tipo de religión tenga alguna esperanza de que pueda alcanzar lo que es su salvación, lo que es la gloria. No es que la gloria o la salvación puedan ser alcanzadas por esa vía, definitivamente eso es imposible, pero los que están involucrados en este tipo de religión de obras, pues ellos piensan que sí. Por eso es que estamos haciendo la diferenciación entre el Evangelio de la gracia y las religiones de las obras. Volvemos a leer el pasaje que leímos en el audio anterior de Gálatas capítulo 3, los versos del 1 al 5. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, la predicación del Evangelio de Cristo, de la crucifixión, del sacrificio de Cristo, del significado de ese sacrificio, en fin, estamos hablando del mensaje de la gracia de Dios en la obra de Cristo. Dice el apóstol Pablo, sigue diciendo: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, el resultado de haber creído, de haber ejercido la fe para creer este mensaje de gracia, tiene como consecuencia, tiene como fruto el recibir el Espíritu de Dios. Así que Pablo pregunta: ¿ustedes recibieron el Espíritu, que es
la prueba, la garantía de que han sido salvos por medio de la gracia de Dios. Recibieron ese espíritu por haber hecho algún tipo de obra, por haber cumplido algún tipo de mecanismo de mecanismo legal, de mecanismo de legalización, por algún tipo de cumplimiento de obras, o lo hicieron por haber escuchado y creído el evangelio que les fue predicado. Tan necios sois, sigue diciendo el apóstol, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o lo hace por el oír con fe? Evidentemente, esta es una pregunta retórica. Obviamente lo hace por el oír con fe. No hace estas maravillas entre ellos, no les suministra el Espíritu porque ellos hayan cumplido con determinados requisitos de cumplir con obras específicas. No fue porque ellos hicieron esto o hicieron aquello, no fue por nada de eso, sino porque creyeron el evangelio de la gracia que les fue predicado. Pablo caracteriza describe a los Gálatas, en este caso a los Gálatas, y en este caso pudiéramos hacer una extensión más allá de los Gálatas a todos los que tienen el mismo comportamiento. Pablo los caracteriza, es decir, el comportamiento de querer alcanzar la salvación por el cumplimiento de obras, en vez de recibir con fe el mensaje de la gracia de Dios. Pablo caracteriza a estas personas como necios e insensatos. Gálatas capítulo 3 verso 1 presenta el evangelio de la gracia como la obra expiatoria y vicaria del Cristo crucificado. O sea, Cristo fue crucificado, o sea, fue sacrificado. Cristo se entregó al sacrificio, a morir por muerte de crucifixión, para expiar nuestro pecado, o sea, para pagar nuestra deuda de pecado. Y es una expiación vicaria porque Cristo fue nuestro sustituto en el sacrificio. O sea, Cristo tomó nuestro lugar. Eso es lo que significa que es vicario. Tomó nuestro lugar. El castigo, la ira de Dios que Jesús recibió por causa de nuestros pecados, Jesús no merecía recibir esa ira. Nosotros merecíamos esa ira. Pero Cristo recibió esa ira que nosotros merecemos en lugar nuestro. A cambio, por haber recibido nosotros con fe el mensaje de la gracia de Dios, o sea, el mensaje en donde se nos presenta a Cristo crucificado por causa de nosotros, por causa de nuestro pecado, para pagar nuestro pecado, para expiar nuestra culpa, para perdonar nuestros pecados, por haber creído con fe esa proclamación del evangelio. Entonces nuestro pecado es cargado al sacrificio de Cristo. Nuestro pecado es cargado sobre el Cristo crucificado, quien paga con su muerte por nuestros pecados. Y nosotros, en cambio, recibimos la justicia perfecta de Cristo. Eso se llama doble imputación. Se llama doble imputación. Cristo recibe la imputación negativa de nuestros pecados y paga el justo por los injustos. Y nosotros recibimos la imputación positiva de su justicia y somos tratados por Dios como si fuéramos justos, o sea, somos justificados. Eso es doble imputación y eso es lo que significa sacrificio vicario, expiación vicaria. Los versos, estamos en el capítulo 3 de Gálatas, los versos del 2 al 5, nos informan que el creyente recibe el don del Espíritu Santo, es decir, recibe al propio Espíritu Santo como un don y los dones maravillosos del propio Espíritu por haber escuchado y recibido con fe el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios. Y siempre marca que Dios es el que tiene la iniciativa en todo este proceso, en toda esta obra,
Y ante toda esta obra de Dios, la única respuesta adecuada del hombre es la fe. O sea, tú no puedes intentar ganar la salvación de Dios. Tú no puedes intentar ser aceptado por Dios por causa de tu propia justicia realizada por tus propios esfuerzos, por el cumplimiento de determinadas obras. No puedes intentar llegar a la presencia de Dios y ser aceptado como justo delante de Dios por causa de tus méritos propios, porque en tal caso, si eso fuera posible, la pregunta que hay que hacerse, y por supuesto que hay que responder, es ¿por qué murió Jesús? En el capítulo 2 de Gálatas, del mismo libro de Gálatas, capítulo 2, verso 21, el apóstol Pablo dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley, o sea, si por el cumplimiento de las demandas de la ley, o sea, si por haber realizado determinadas obras que la ley demanda, fuese la justicia, es decir, si yo pudiera presentarme justo delante de Dios por haber cumplido con alguna realización de ciertas obras que la ley demanda, si eso fuera posible, entonces por demás, o sea, entonces inútilmente, como decimos los cubanos, por gusto y para nada, murió Jesús. La gran cuestión es, ¿por qué murió Jesús? Jesús murió para pagar nuestra deuda de pecado. Pero sucede que hay algunos que piensan que pueden realizar ciertas obras y con la realización de determinadas obras, las que sea que a ellos se les ocurra realizar, ellos pueden presentarse justos y justificados delante de Dios y ser aceptados para la gloria. Entonces la pregunta es, ¿por qué murió Jesús? Evidentemente, Cristo murió porque tú, ni yo, ni nadie puede presentarse delante de Dios justo y justificado por haber cumplido con X o cualquier X cantidad de obras que la ley demande. Porque si eso fuera posible, entonces no habría ninguna razón, no habría ninguna necesidad de que Cristo hubiese muerto en esa forma espantosa, esa muerte de crucifixión espantosa. Definitivamente eso nunca hubiese sido necesario si tú pudieras cumplir con las demandas de las obras de la ley para ser salvo. Además, desde que Dios le dio la ley a Moisés, años, siglos y siglos atrás, desde que Dios le dio la ley a Moisés, si tú pudieras presentarte justo y justificado delante de Dios por el cumplimiento de esas obras, entonces nunca hubiese sido necesario que Dios enviara a su Hijo, que su Hijo abandonara la gloria, que viniera a este mundo encarnándose, formando parte de la familia humana, sufriendo las vicisitudes de los hombres, porque la Biblia nos enseña que Cristo tuvo hambre, tuvo sed, tuvo cansancio, tuvo que soportar a los pecadores, tuvo que pasar malos momentos. Cristo estaba muy a gusto en la gloria con el Padre. Nunca hubiera tenido que abandonar esa gloria para venir a nosotros, para enseñarnos la gracia y para morir por nosotros. Cristo nunca hubiera tenido que hacer eso si tú pudieras cumplir con las demandas o con algunas demandas de la ley de Dios y eso fuese suficiente para ser aceptado por Dios para la gloria. Si eso fuese así, entonces Cristo nunca hubiera tenido que morir. La razón por la que Cristo muere en la cruz es porque tú no puedes justificarte a ti mismo por medio de tus obras. No lo puedes hacer. Y por eso es necesaria la muerte de Cristo. Porque si Cristo no hubiese muerto en la cruz, todos estaríamos condenados por causa de nuestros pecados
los cuales no los podemos pagar. Entonces, habiendo aclarado esto, pienso que estamos en condiciones de dejar hasta aquí nuestro audio de hoy y continuaremos con este tema. Específicamente, más bien, vamos a empezar, vamos a tomar, digamos, como que un paréntesis dentro de este tema y vamos a explicar más detalladamente el tema de la fe. Entonces, paramos aquí y nos vemos en un siguiente audio. Dios les bendiga mucho.